Hola, soy R.H. Arnold, y desde el principio, sentí algo único en estas elecciones. Cuando Kamala Harris anunció su candidatura, supe de inmediato que la apoyaría. Ella encarnaba los valores que yo apreciaba y la visión que tenía para el futuro de Estados Unidos. No podía expresarlo con palabras cuando la gente me preguntaba por qué, simplemente había un sentimiento profundo, una tranquila certeza de que ella era la líder que necesitábamos en estos tiempos. En privado, también tenía algunas opiniones firmes sobre Donald Trump. Mis frustraciones eran profundas, pero rara vez las expresaba en voz alta. Incluso con amigos, me encontraba a mí mismo echándome atrás cada vez que la conversación se desviaba en esa dirección. Parecía más fácil guardar mis razones para mí, aunque eso no impedía que algunos amigos intentaran influir en mí. Mientras tomábamos un café o en las llamadas telefónicas, cuestionaban mi elección, preguntándome, ¿de verdad crees que Harris puede marcar la diferencia, o no crees que la estabilidad importa, incluso si Trump no es perfecto? Me limité a sonreír, dejándoles compartir sus pensamientos, mientras me mantenía firme en silencio en los míos. A medida que se acercaba el día de las elecciones, mi decisión era inquebrantable. Cada vez que veía a Kamala Harris en la televisión, dirigiéndose a la nación con convicción, sentía una chispa renovada de fe. La mañana del día de las elecciones fue diferente. Emitir mi voto se sintió definitivo, como levantar un peso mientras tomaba mi decisión. Al salir del centro de votación, sentí una mezcla de orgullo y anticipación nerviosa, orgullo por defender lo que creía que era correcto y ansiedad porque, a partir de ese momento, estaba fuera de mi control. Había sumado mi voz a la de millones de otras personas, cada uno de nosotros poniendo sus esperanzas, miedos y sueños en ese pequeño trozo de papel. Esa noche, después de un largo día, finalmente me metí en la cama, esperando el alivio del sueño. Pero mientras estaba allí, mirando hacia el techo, una sensación extraña se apoderó de mí. Al principio fue sutil, un ligero hormigueo en la nuca, como si unos ojos invisibles me estuvieran observando. Traté de ignorarlo, pensando que era solo el efecto secundario de un día largo y cargado de emociones. Me di la vuelta y me arropé con las sábanas, pero la sensación se negaba a desaparecer. Era como si una presencia se hubiera instalado en la habitación, vigilante y expectante. Mi corazón comenzó a acelerarse un poco, aunque sabía que sonaba irracional, no podía convencerme de relajarme. Finalmente, me incorporé y respiré profundamente para tranquilizarme. En momentos como esos, cuando mi espíritu se sentía inquieto, encontraba consuelo en la oración, y esa noche me pareció que era mi único refugio. Busqué mi Biblia en la mesilla de noche, la sujeté con fuerza mientras cerraba los ojos y comencé a orar, dejando que cada palabra fluyera de mi corazón. Mientras oraba, con los ojos bien cerrados, de repente sentí una luz intensa detrás de mis párpados, un resplandor poderoso y radiante como si alguien hubiera encendido una luz cegadora justo frente a mí. Sobresaltada, abrí los ojos y, en lugar de mi dormitorio, estaba rodeada por un brillo deslumbrante que llenaba todo mi campo de visión. Por un momento, me quedé sin aliento. Me quedé inmóvil, abrumada por el asombro y una calma inesperada que me invadió. Cuando la luz se suavizó, la escena se enfocó. Me encontré de pie en una sala enorme, elegante e inmediatamente reconocible, con techos altos, paredes imponentes y una sensación de historia impregnada en cada detalle. Me di cuenta al instante, estaba en la Casa Blanca. Pero no se trataba de una visita casual, no era un extraño que miraba desde los márgenes. Estaba allí mismo, en medio de todo, rodeado de personas que parecían pertenecer al lugar. Iban elegantemente vestidos con trajes, exudando autoridad y propósito. Eran funcionarios, los mismos que tomaban decisiones cuyas decisiones moldeaban el rumbo del país. Recorrí la sala con la mirada, intentando descifrar el significado de aquella visión. A mi alrededor se oían voces que murmuraban suavemente y el leve crujido de los papeles se mezclaba con el fondo, creando la inconfundible sensación de haber invadido una reunión privada. Mi corazón se aceleró mientras asimilaba la escena,
dándome cuenta de que estaba presenciando algo oculto, algo que nunca se suponía que debía ver. Mi mirada se posó en un grupo reunido alrededor de una mesa grande, todos los ojos concentrados en una persona sentada a la cabeza, Donald Trump. Verlo allí despertó una inesperada mezcla de emociones. Allí estaba sentado el hombre a cuyas políticas y visión me había opuesto, pero estaba rodeado de asesores y funcionarios que escuchaban atentamente, asintiendo pensativamente y tomando notas cuidadosas mientras hablaba. Sus expresiones eran serias, su concentración inquebrantable mientras esbozaba los planes para el futuro de la nación. Me esforcé por captar fragmentos de su conversación, y lo que oí me sorprendió. Estaban discutiendo asuntos de verdadera importancia, estrategias económicas, alianzas internacionales e ideas para fortalecer los valores de la nación. No era la imagen que yo había anticipado. Su discusión tenía un peso, una determinación que parecía arraigada en una preocupación genuina por el futuro. No se trataba de una mera postura política, era un intercambio deliberado y reflexivo sobre la configuración de una visión que creían que podría definir a Estados Unidos para las generaciones venideras. A medida que seguía escuchando, la conversación tomó un giro que me aceleró el pulso. Comenzaron a hablar sobre el futuro de las leyes matrimoniales en Estados Unidos, un tema que parecía tan personal como político. Trump se inclinó hacia adelante, con el rostro sombrío, mientras se dirigía al grupo. Habló con convicción sobre sus preocupaciones por la dirección de la nación, subrayando la importancia de trazar un camino que fortaleciera los cimientos de la vida estadounidense. La fortaleza de una nación, argumentó, comienza con la estabilidad de las familias y las tradiciones, las piedras angulares de la sociedad, construidas a lo largo de generaciones. Sus palabras transmitían una seriedad sobre la preservación de la esencia de lo que él creía que hacía que Estados Unidos fuera resistente y unido. Un murmullo bajo de asentimiento recorrió la mesa. Un funcionario sentado a la izquierda de Trump se inclinó hacia adelante, hablando con fervor sobre la condición del país. Describió una nación que luchaba con la falta de un sistema de creencias compartido, que se sentía desorientada en una era de rápidos cambios. Sostuvo que Estados Unidos había perdido el rumbo, se había alejado de sus principios fundadores y que la única manera de restablecer la estabilidad era volver a lo que él consideraba la piedra angular de la vida estadounidense, la familia. A medida que el debate se profundizaba, sus intenciones se hicieron más evidentes. Su primera propuesta se centró en limitar el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, creyendo que al restringir el matrimonio a las uniones tradicionales, podrían realinear a la nación con valores que consideraban fundamentales. Para ellos, esto no tenía que ver tanto con excluir a nadie como con preservar la institución de la familia tal como la entendían. Un asesor aclaró que su enfoque no consistía en infringir los derechos individuales, sino más bien en considerar el tipo de sociedad que Estados Unidos estaba construyendo al redefinir una institución tan central. Su preocupación era volver a los principios que, en su opinión, habían sostenido el tejido social de la nación. Era evidente que sus sentimientos eran muy fuertes, no por animosidad, sino por el deseo de salvaguardar lo que consideraban la columna vertebral moral del país. Otro funcionario habló y enfatizó que cualquier cambio de política respetaría los derechos legales existentes de quienes están casados con personas del mismo sexo. Sin embargo, en el futuro, el objetivo era establecer un estándar arraigado en lo que consideraban el patrimonio histórico y cultural de Estados Unidos. Su objetivo, explicaron, era construir un futuro basado en valores que creían que no eran solo estadounidenses, sino universales, ideales atemporales que esperaban que sirvieran como base para las generaciones venideras. El grupo de funcionarios estaba sentado absorto, con expresiones solemnes pero resueltas. Cuando asintieron con la cabeza en señal de acuerdo, quedó claro que estaban completamente comprometidos con la dirección que estaban trazando. Su seriedad era palpable, pero había una sensación de determinación inquebrantable en su comportamiento. Mientras estaba allí, observando, me sentí abrumado por una confusa mezcla de emociones. No compartía sus opiniones, sino todo lo contrario, pero no podía negar la sinceridad que había detrás de sus palabras. No estaban impulsados por la animosidad o el prejuicio,
sino que hablaban desde una posición de profunda convicción, una creencia en la necesidad de la tradición para preservar la estabilidad de la nación. A medida que avanzaba la reunión, quedó claro que este plan no era una idea pasajera, sino una visión que realmente creían que podría cambiar el futuro del país. Y a medida que avanzaba la conversación, los funcionarios pasaron a discutir su próxima estrategia, un plan que podría cambiar aún más la trayectoria de la nación. El enfoque de Trump se agudizó y reveló la segunda fase de su enfoque, reducir drásticamente la financiación y el apoyo del gobierno a las organizaciones LGBTQ. Fue una medida calculada y significativa, diseñada para recortar los recursos de los que dependían estos grupos para operar y aumentar su influencia. Los funcionarios creían que al limitar este apoyo financiero, podrían detener lo que veían como un movimiento que estaba llevando a la sociedad en una dirección que consideraban perjudicial para los valores tradicionales. Estas organizaciones, argumentaron, estaban abogando por valores que estaban en conflicto directo con los estándares morales que creían que habían sostenido a Estados Unidos durante generaciones. Varios funcionarios expresaron su apoyo a esta idea, asintiendo con la cabeza mientras Trump explicaba la lógica detrás de ella. En la mesa había un sentimiento unificado. En su opinión, el dinero de los contribuyentes no debería financiar iniciativas que promovieran ideologías que consideraban antitéticas a los valores estadounidenses fundamentales. Un asesor señaló que restringir las subvenciones y los subsidios gubernamentales a estas organizaciones probablemente disminuiría su capacidad de influir en sectores clave como la educación, los medios de comunicación y los programas comunitarios. El objetivo, creían, era frenar lo que consideraban un cambio cultural agresivo, que tenía el potencial de alterar fundamentalmente el tejido moral y social de la nación. El debate continuó y cada funcionario hizo hincapié en que la medida que proponían no tenía como objetivo atacar a individuos, sino más bien salvaguardar a la nación redirigiendo los recursos hacia causas que creían que beneficiarían a la sociedad en su conjunto. Escuché atentamente, impresionado por la convicción colectiva que llenaba la sala. Había una certeza compartida entre ellos de que al reducir la financiación para las organizaciones LGBTQ, podrían guiar a la nación hacia un futuro más acorde con sus principios. Hablaron apasionadamente sobre la reasignación de fondos a iniciativas que promoverían las estructuras familiares tradicionales y defenderían lo que describieron como valores universales, principios que creían que resonarían profundamente en la mayoría de los estadounidenses. Estaba claro que se trataba de una decisión cuidadosamente calculada, diseñada para remodelar el panorama mismo del apoyo y la defensa social en Estados Unidos. Su enfoque no nació de la hostilidad o el prejuicio, sino de una firme creencia de que limitar el apoyo financiero a estas organizaciones les permitiría dirigir los recursos de la nación hacia una visión que consideraban más beneficiosa para el país. Observé cómo cada funcionario asentía con la cabeza en señal de acuerdo, con rostros decididos mientras finalizaban esta parte del plan. Fue un momento de propósito compartido, como si estuvieran unidos en su creencia de que este curso de acción no solo era necesario sino inevitable para el futuro de la nación. La conversación tomó otro rumbo cuando Trump y sus asesores pasaron al tercer y último aspecto de su agenda, la implementación de políticas educativas que inculcaran lo que ellos llamaban valores tradicionales en las escuelas del país. El plan estaba meticulosamente delineado y la intención era inequívoca. Su objetivo era nada menos que remodelar los cimientos mismos de la educación estadounidense haciendo hincapié en lecciones que se alinearan con valores morales de larga data y reforzaran el legado cultural que ellos consideraban valioso. Esta iniciativa, argumentaron, era esencial para garantizar que las generaciones futuras se basaran en los principios que, según ellos, habían hecho fuerte al país. Los funcionarios expusieron sus intenciones con claridad y propósito, revelando planes para integrar nuevos estándares curriculares que se centrarían en temas que consideraban esenciales para el tejido moral y cívico de la nación. Temas clave como la estructura familiar, el respeto a la autoridad, el deber cívico y la historia de los principios estadounidenses fundamentales ocuparían un lugar central. Creían que estos cambios devolverían a los estudiantes un sentido de dirección y propósito, orientándolos hacia valores que consideraban fundamentales para el éxito tanto personal como social. Hablaron de reintroducir lecciones sobre lo que describieron como verdades universales,
ideas sobre la vida y la naturaleza humana que habían resistido la prueba del tiempo. El currículo, en su visión, enfatizaría virtudes como la autodisciplina, la lealtad y el compromiso, ideales que consideraban centrales para formar ciudadanos responsables y productivos. No se trataba simplemente de modificar algunas lecciones o añadir nuevos cursos al programa de estudios. No, era un plan estratégico cuidadosamente pensado para reformular el espíritu mismo del sistema educativo. Su objetivo era formar una generación que no solo comprendiera sino que también apreciara las tradiciones y los valores que ellos apreciaban. Creían que al reorientar el contenido educativo hacia estos principios básicos, podrían ayudar a los jóvenes a reconectarse con valores que sentían que se estaban perdiendo gradualmente. Para ellos, no se trataba de exclusión o castigo, más bien, se trataba de proporcionar a la próxima generación la base moral que consideraban necesaria para una vida plena y responsable. La sala estaba llena de una sensación de certidumbre y acuerdo. Cada asesor asintió en apoyo de la idea convencido de que no era solo un plan factible, sino uno absolutamente esencial para el futuro de la nación. Entonces, en un momento repentino y desconcertante, la visión comenzó a desvanecerse. La escena ante mí se volvió borrosa y cambió, y en un instante, estaba de nuevo en mi propio dormitorio. Parpadeé con incredulidad mientras los contornos familiares de mi habitación tomaban forma lentamente a mi alrededor, los bordes afilados de la realidad regresaban. Me incorporé, con el corazón todavía latiendo en mi pecho, mientras luchaba por procesar la intensidad de las imágenes y conversaciones que acababa de presenciar. El peso del momento pesaba sobre mí, una mezcla de pensamientos y emociones se arremolinaba en mi mente. A medida que la conmoción de la visión se disipó, me quedé con un torrente de sentimientos conflictivos. Por un lado, todavía me aferraba a mis reservas sobre Trump, las creencias profundamente arraigadas que me habían motivado a hacer campaña contra él en el pasado. Pero por otro lado, no podía negar la sinceridad que había sentido en esa habitación, la convicción innegable con la que hablaban los funcionarios. A pesar de mis desacuerdos, había algo profundamente convincente en su creencia en la dirección que estaban tratando de tomar. A pesar de mis objeciones personales, había una gravedad innegable en sus discusiones, un profundo compromiso con los ideales que consideraban esenciales para el bienestar de la nación. Mientras reflexionaba sobre los planes que habían trazado, me di cuenta de que cada uno de ellos tocaba áreas que, según ellos, eran fundamentales para la estabilidad y la integridad moral del país. Aunque no estaba de acuerdo con muchas de sus perspectivas, no pude evitar sentirme conmovido por la intensidad de su determinación. No estaban simplemente defendiendo una agenda política, estaban convencidos de que estaban protegiendo algo vital, algo que creían que las generaciones futuras necesitaban para prosperar. Mientras yacía allí en el silencio de mi habitación, procesando todo lo que había presenciado y sentido, una pesadez se apoderó de mí. Los acontecimientos del día, las decisiones que había tomado y la visión que se había desplegado ante mí se fundieron en un remolino de pensamientos. Sin embargo, entre la confusión y el conflicto interno, había una emoción que se destacaba con sorprendente claridad, la compasión. Durante años, me había opuesto al estilo de vida LGBTQ, no por malicia, sino porque creía que entraba en conflicto con el orden natural, con lo que entendía que era el diseño de Dios para la humanidad. Había escuchado debates sobre políticas que podrían transformar profundamente la nación, y mi postura se mantuvo firme en muchos sentidos. Pero al pensar en las personas de la comunidad LGBTQ, un sentimiento conmovedor surgió dentro de mí, un profundo anhelo de que encontraran sanación, verdad y redención. Me di cuenta de que, aunque no estuviera de acuerdo con su forma de vida, todavía había lugar para el amor y la compasión por ellos en mi corazón. Fue una comprensión difícil, pero importante. No eran el enemigo, pensé. Estaban perdidos, como muchos de nosotros a veces, buscando significado, conexión y aceptación en un mundo complejo. Ese momento de reflexión trajo consigo una nueva comprensión. No tenía que estar de acuerdo con todo para reconocer su humanidad. Eran como cualquier otra persona, buscaban un propósito y amor en un mundo que a menudo se siente incierto. Y aunque nuestros caminos y creencias pueden divergir,
Eso no cambió la profunda empatía que sentí por su viaje. Podía aferrarme a mis convicciones y al mismo tiempo ofrecerles la misma compasión que le daría a cualquiera que lucha por encontrar su camino. Pensé en el profundo poder de la oración, la manera en que puede abrir puertas, ablandar corazones y llevar luz hasta en los rincones más oscuros del mundo. Fue en ese momento, abrumada por una sensación de urgencia, que me arrodillé junto a mi cama, preparándome para orar, no por condenación, sino por un amor profundo y sincero. Señor, hoy vengo a ti con un corazón lleno de compasión por aquellos en la comunidad LGBTQ. Sé que enfrentan luchas y dolor que muchos de nosotros tal vez nunca comprendamos por completo, pero tú, Señor, ves y conoces sus corazones. Te pido que llegues a sus vidas, que hagas brillar tu luz en su oscuridad y reveles la profundidad de tu amor y verdad. Que tu presencia se vuelva tan innegable que no puedan evitar sentir tu amor, tu gracia y tu llamado en sus vidas. Padre, tu palabra nos recuerda que todos somos creados a tu imagen, que viniste por todos, independientemente de su pasado o las luchas que enfrentan. Te pido que les abras los ojos a la verdad de quién eres y quiénes están destinados a ser en ti. Llévalos lejos de la confusión y hacia la calidez de tu abrazo. Señor, oro por su sanación, por su redención y por su salvación. Oro para que lleguen a conocer tu paz, tu perdón y la profundidad de tu amor perfecto. Que lleguen a comprender que no están más allá de la redención, que tu gracia es más no basta para cubrir cada error, cada elección, cada quebrantamiento. Y Padre, te pido por nosotros, tu pueblo, que podamos mostrarles el mismo amor y gracia que tú nos has mostrado. Ayúdanos a ser vasos de compasión, no jueces, entendiendo que todos tenemos defectos, pero que necesitamos tu misericordia. Haz que reflejemos tu amor de una manera que acerque a los demás a ti, no los aleje. Cuando terminé de orar, sentí una sensación de paz que se apoderó de mí, una tranquila seguridad de que el amor de Dios podía llegar a cualquier persona, sin importar dónde estuviera o por lo que hubiera pasado. Sabía que el viaje no era fácil, pero creía, con todo mi corazón, que el amor y la gracia siempre serían el camino a seguir.